Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana el tema que se llama Venciendo la adversidad. Así se llama el tema, Venciendo la adversidad. Y lo he basado en el libro de los Salmos, en el capítulo 11 y el versículo 1 al versículo 7. Quisiera pedirles que puedan acompañarme, como ya oramos por la palabra. Entonces, quiero que me acompañen entonces a leer el Salmo capítulo 11, versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vuelvo a repetir, el mensaje se llama Venciendo la adversidad. Cuando hablamos de adversidad, uno de los personajes en las Escrituras que fue asediado por la adversidad es David, el rey David. Fue asediado por la adversidad. Por mencionar algunos, David experimentó lo que hoy estamos experimentando nosotros con relación a esta pandemia. Según las Escrituras, nos enseñan que en una oportunidad, pues una epidemia atacó al reino de Israel y mató a cerca de 1 millón de personas, 1 millón de israelitas. Y lamentablemente, pues David fue también contagiado por esta epidemia a tal manera que llegó hasta en el intensivo. Estuvo tan grave que batalló entre la vida y la muerte. Muy enfermo, gravemente allá en el intensivo. En el Salmo capítulo 30, versículo 2, él hace una oración. En el Salmo 32 dice él: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Él estaba gravemente enfermo en el intensivo, batallando entre la vida y la muerte, porque fue infectado prácticamente por aquella epidemia que mató a cerca de 1 millón de personas. Experimentó en carne propia lo que hoy estamos experimentando nosotros. No solamente eso, sino que también en las Escrituras encontramos que fue perseguido también por el rey Saúl. Perdió también a su hijo que tuvo con Betsabé. Vivió el incesto en su familia. Experimentó también un asesinato en su familia. Su hijo Absalón mató a su hijo Amnón. Fue perseguido por su propio hijo para usurparle el trono. También en una parte de las Escrituras
encontramos que David también vio prácticamente con sus propios ojos cómo sus mujeres se acostaban con su hijo Absalón. De manera que cuando hablamos de la vida del rey David, estamos hablando de un personaje que, vuelvo a repetir, fue, pero muy, muy asediado por la adversidad. Como dijéramos aquí en Guatemala, le llovió sobre mojado a este hombre. Le llovió sobre mojado. Problemas tras problemas, situaciones difíciles tras situaciones difíciles. Y el salmo que hemos leído en esta mañana, el contexto histórico de este salmo, nos habla acerca de una persecución. Él estaba aquí experimentando en carne propia lo que es la persecución. Estaba siendo perseguido. Algunos dicen que es por el rey Saúl, otros dicen que es por su hijo Absalón, de manera que no hay un acuerdo. ¿Quién verdaderamente lo estaba persiguiendo aquí en el Salmo? Capítulo 11. No sabemos realmente, verdaderamente, quién es el personaje que lo andaba persiguiendo. Así como en esta mañana, yo desconozco verdaderamente la situación que cada uno de ustedes, amados hermanos, están viviendo. Desconozco sus problemas, desconozco sus necesidades. Yo desconozco por qué quizás están tristes, quizás están angustiados, preocupados. Desconozco verdaderamente. Vuelvo a repetir, desconozco la situación por la que ustedes están atravesando. Entonces, el contexto del Salmo capítulo 11 es persecución. Pero hay algo que me llama bastante la atención en el Salmo capítulo 11, es que en este Salmo David nos enseñará prácticamente cómo poder vencer la adversidad, cómo poder anteponernos a las situaciones difíciles. Vamos a ver 3 cosas importantes que hizo David mientras estaba experimentando en carne propia la persecución aquí en el Salmo capítulo 11, porque si miramos el versículo 2 y el versículo 3, miren ustedes la noticia que se le estaba dando a David. Mientras él estaba en casa, alguien llega a la puerta de su casa y toca, y no le lleva a David buenas noticias. Lo que le lleva a David son malas noticias, son noticias deprimentes, son noticias angustiadoras. Mire lo que dice el versículo 2 del Salmo capítulo 11. Porque he aquí, escuche usted esto, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, lo que este personaje le fue a informar a David a su casa es: David, hay un gran ejército que viene contra ti, David. El ejército es enorme y el ejército viene bien armado. Traen las armas más sofisticadas que hay sobre la faz de la tierra y vienen contra ti. Y sus armas te están apuntando en la cabeza, David. Y sabes una cosa, David, en otras palabras le estaban diciendo: los fundamentos se han destruido, la ley, el orden. Los fundamentos que sostienen a una sociedad están quebradas completamente. Ahora, ¿qué puedes hacer tú, David? Miren la noticia que leí. Pero vuelvo a repetir, 3 cosas importantes hace David en este salmo. La noticia que se le estaba dando no es alentadora, es una noticia angustiosa, es una noticia preocupante, es una noticia de muerte, es una noticia que verdaderamente nos hace a un lado el hambre, nos quita el sueño, nos deprime.
Mire lo que se le estaba diciendo a David. Pero hay tres maneras. ¿Cómo reacciona él ante esta situación? ¿Cómo reacciona él ante esta situación? Vuelvo a repetir, desconozco la adversidad por la que usted está pasando, pero yo quisiera que en esta mañana aprendiéramos de este personaje. ¿Qué hizo él para cantar victoria sobre estos problemas? En primer lugar, ¿cómo vencer la adversidad? Número 1, confiamos en Dios. Depositemos toda, pero absolutamente toda nuestra confianza en Dios. Esto es lo que hizo David cuando se le dijo, un ejército grande viene contra ti y viene para matarte, y viene para eliminarte, y viene para destruirte. Lo primero que él hace es depositar su confianza en el Señor, porque si usted ve la primera oración del Salmo capítulo 11, versículo 1, mire la primera oración, lo que dice, en Jehová, ¿cómo dice él? He confiado. En Jehová he confiado. Mire lo que hace él ante la mala noticia. En Jehová he confiado. Hermanos, confiar en Dios significa descansar en Él. Esto trae a mi mente la imagen de un bebé que descansa en los brazos de su madre. Todos hemos visto a un bebé que descansa en los brazos de su madre, de su padre, sin preocupaciones, sin angustias, sin temores. No está ahí pensando, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué será de mi futuro? No está pensando en ninguna de estas situaciones, sino que descansa en los brazos de su madre. Esto es lo que hizo David. Descansó en los brazos de Dios. Descansó en las manos del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, confiemos en Dios. Descansemos en Dios. Y hay dos razones en este salmo. ¿Por qué veo yo? ¿Por qué David deposita absolutamente su confianza en el Señor? En primer lugar, porque él no podía hacer absolutamente nada. No podía hacer absolutamente nada, porque mire la noticia que se le estaba dando. El ejército es grande, el ejército viene bien armado. ¿Y qué puedes hacer tú? Mire la pregunta, si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Es más, el consejo que se le estaba dando en el versículo 1, dice, en el versículo 1, él dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Mire el consejo que se le estaba dando. Tu problema es grande y tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es huir, escapa. Huye al monte. En otras palabras, se le estaba diciendo, tú no significas nada ante esta situación, ante este problema que viene sobre ti. Tú eres muy pequeño para esta situación, porque si usted se da cuenta, lo están comparando no con un animal feroz, no lo están comparando con un león, no lo están comparando con un tigre, con cualquier otro animal feroz. Mire con qué se le está comparando. Escapa, que dice, a los montes como las aves. En otras palabras, tú eres un personaje indefenso. Y hay algo que me llama la atención. Me parece que David puso en práctica, aquel dicho que dice, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Entonces David, al darse cuenta que su situación era muy difícil, su problema era muy grande y que lo estaban comparando con un animal, no un animal feroz, sino como las aves. En otras palabras, se le está diciendo, tú eres tan indefenso ante esta situación
que lo que David entonces se da cuenta que si bien es cierto, él no puede hacer nada ante esta situación, mire, pero él sabía perfectamente que allá en los cielos tenía un Dios que tenía el control de la situación, que si él no podía hacer nada por esa situación, pero el Dios a quien él alababa, glorificaba y exaltaba, tenía el control de la situación. Mire lo que pensaba David de Dios desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Echémosle una leída al versículo 4 al versículo 7. Mire lo que pensaba él de Dios en medio de esa mala noticia. No comenzó a quejarse, no comenzó a blasfemar en contra de Dios, no comenzó a reprocharle a Dios por la situación que estaba viviendo en este momento, sino lo que él hace, ve lo que hace en el versículo 4. Mire el concepto, mire lo que él pensaba de Dios. Jehová, dice, está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo. Jehová es justo. Y vea usted lo que dice, y ama la justicia, el hombre recto mirará, ¿qué dice? Su rostro. Vuelvo a repetir, en medio de esta situación, David no reprocha, no se queja en contra de Dios, no blasfema en contra de Dios, no le dice a Dios, Señor, es en vano el tiempo que te he dedicado, Señor, es en vano lo que yo he aportado, Señor, para tu reino. En ningún momento hace esto. Lo que David hace es reconocer verdaderamente quién es Dios, que allá en los cielos tenía él a un Dios que tenía el control de la situación. En todas estas palabras que David menciona desde el versículo 4 hasta el versículo 7, en otras palabras, él estaba diciendo que Dios es santo, que Dios continúe en medio de su pueblo, porque cuando él dice Jehová está en su templo, recuerde usted que el templo en el Antiguo Testamento prácticamente era el lugar donde Dios moraba en medio de su pueblo. Y David decía, no, es cierto, viene un ejército grande contra mí, pero Jehová está en su templo, no se ha ido, no se ha apartado, aquí está aún con nosotros. Y luego dice, en el cielo está su trono, él es el rey, su trono es un trono inamovible. ¿Quién puede hacer mover el trono de Dios? ¿Quién puede poner en peligro al reinado de Dios si su trono está en los cielos? Los tronos de este mundo puedan estar tambaleando, puedan estar de rodillas, puedan estar inmovilizados por esta situación que estamos viviendo, pero quiero decirles en esta mañana que nuestro rey, el trono de nuestro rey, quien vive y reina por los siglos de los siglos, ¿quién podrá hacerlo temblar? ¿Quién podrá poner de rodillas al reinado de nuestro Dios? ¿Quién podrá tambalear el trono de Dios? El Dios a quien usted alaba y glorifica, ¿quién podrá ponerlo de rodillas si su trono está en los cielos? Habla de un Dios justo, habla de un Dios que en algún día será un juez justo, porque él dice, sabrá darle la recompensa al malvado y sabrá también darle la recompensa al injusto. Me interesa bastante la manera cómo piensa David acerca de Dios en medio de la noticia tan deprimente que se le estaba dando. Hay algo que aprendo para nosotros en nuestros tiempos. En la vida, hermanos y hermanas, llegarán momentos difíciles, momentos donde quizás no tendremos el control de la situación, porque lo hemos experimentado, lo he vivido en carne propia. Hace 2 años recuerdo que llevé a mi padre a un hospital
aquí por Mazatenango, Suchitepeques, para hacerle un ultrasonido prácticamente del hígado. Y la noticia que se me dio era bien difícil. Me dijeron que tenía aproximadamente como 15 días de vida porque el cáncer le había carcomido ya prácticamente todo el hígado y nos sentimos impotentes ante esta situación, pero verdaderamente vimos cómo la mano poderosa de Dios se manifestó de una manera maravillosa. Un momento donde nosotros ya no teníamos el control de la situación. Llegan esos momentos a nuestra vida donde no tenemos el control, donde perdemos prácticamente el control. Pero en medio de estas situaciones, por muy difíciles que sean, hagamos lo que hizo David. Confiar en Dios, confiar en Dios. Y en medio de esta situación, él prácticamente recuerda quién es Dios y qué puede hacer Dios por nosotros. En el versículo 4 al versículo 7, él ahí nos enseña recordando quién es Dios y qué puede hacer Dios por nosotros. Independientemente de cuál sea su situación, por favor, recuerde, hermano y hermana, quién es Dios y qué puede hacer Dios por usted y por mí. Número 1, él entonces confió en el Señor. Veamos otra cosa que hizo David. Otra cosa que hizo David cuando se le dio esta mala noticia es que él le puso un alto a esos pensamientos negativos que comenzaron a invadir su mente. Porque miren lo que se le estaba transmitiendo a él. Quiero que leamos nuevamente el versículo 2. Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mire la clase de pensamiento que empezó a bombardear la mente y el corazón de David. No eran buenas noticias, no eran pensamientos positivos, no era un mensaje positivo la que recibió David en ese momento. Fue un mensaje negativo, muy malo, pero mire lo que hace David. David viene y le pone un alto a esos pensamientos negativos que empezaron sin duda y en este caso, a infundir en él quizás angustia, quizás tristeza, quizás empezaron a infundir temor en su vida, porque en el versículo 1, mire cómo dice, en Jehová he confiado. Y él hace una pregunta a este mensajero y le dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Sabe qué está haciendo él ahí? Él se está oponiendo a estos pensamientos negativos. Él está poniendo un alto a estos pensamientos negativos. Viene y le dicen, huye, el ejército viene, es grande, viene bien armado. Tú no puedes hacer nada, eres indefenso ante esta situación. Eres como un pájaro, pero viene él, le pone un alto, dice, no, alto. En Jehová he confiado. Yo he confiado en Jehová. Le pone un alto a esta situación. Por lo general, cuando estamos atravesando una situación difícil o un problema difícil, lo primero que hacemos como humanos, como personas, como tenemos emociones, tenemos sentimientos, es dejarnos invadir por pensamientos negativos. Y comienzan los pensamientos negativos a invadir nuestra mente, nuestro corazón. Estaba leyendo un artículo que me impresionó bastante acerca de un estudio científico. Dice que se estima que tenemos diariamente unos 60,000 pensamientos. Imagínense ustedes, 60,000 pensamientos diarios. Y la mayoría de ellos
no son pensamientos positivos, son pensamientos negativos. Si nosotros tuviéramos un cuaderno y apuntáramos ahí cada uno de esos pensamientos que pasan por nuestra mente en cada minuto, cada hora, durante el transcurso del día, hermanos, nos impresionaríamos de todo lo que pasa por nuestra mente durante el día. Algunas cuantas cosas positivas y la mayoría son cosas negativas, mayormente si estamos enfermos. Y algo más, dice que los pensamientos negativos son, pero dañinos. ¿Y sabe usted por qué los pensamientos negativos son dañinos? Porque dice que desencadenan en nosotros todo tipo de emociones, tales como la angustia. ¿Por qué estamos angustiados? La angustia, sentimientos de culpabilidad. Muchas veces nos llenamos de rabia, muchas veces nos sentimos avergonzados, muchas veces estamos tristes, muchas veces estamos decepcionados. La pregunta es, ¿de dónde se originan esos sentimientos? ¿Dónde se origina la angustia? ¿Dónde se origina el sentimiento de culpabilidad, la rabia, la vergüenza, la tristeza y la decepción? ¿De dónde se origina todo esto? No se origina de un salmo, no se origina de una de las cartas que escribe Pablo a la iglesia, no se origina en ninguno de estos preciosos versículos que tenemos plasmados en las Escrituras. Se origina de todos esos pensamientos negativos que permitimos alimentar prácticamente nuestras vidas. De todo esto se origina todo esto. Necesitamos entonces ponerle un alto a esos pensamientos negativos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo se siente usted en esta mañana? ¿Usted está feliz? ¿Usted está contento, contenta? ¿O se siente decepcionado? ¿O está triste? ¿O está usted angustiada? Échele un vistazo. Si usted tiene prácticamente alguna de esas emociones por las que usted está pasando, que no la está pasando bien prácticamente, échele un vistazo. ¿Por qué? ¿De qué se ha alimentado tanto en estos días? Necesitamos ponerle un alto a esos pensamientos negativos, como David, un ejército grande viene contra ti, viene bien armado. Tú eres un indefenso, eres como esa paloma, eres como esa urraca, eres como ese pájaro que no vale para nada. Así eres, David, ante esta situación. Y esto es lo que los problemas nos hacen sentir indefensos. Pero ¿qué hace David? David dice, no, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que huye al monte o al ave? Le pone un alto a esos pensamientos negativos. Tengo 2 consejos prácticos para usted, para mí también estos consejos, para deshacernos de los pensamientos negativos. Número 1, ¿sabe qué tenemos que hacer para, en este caso, hacer a un lado esos pensamientos negativos? Para depurarnos de estos pensamientos negativos. Número 1, llenémonos de la palabra del Señor. Cultivemos ese buen hábito de tener un contacto con el Señor a primeras horas del día. Cultivemos ese hábito de tener un devocional todas las mañanas. Cuando usted se levante, antes de hacer cualquier oficio, cualquier otro trabajo, lo primero que tendría que hacer es vayamos a la presencia del Señor en oración, abramos la Biblia, leamos la Biblia, llenémonos de la palabra del Señor. Viera que cuando nosotros hacemos esto, mire, el día será un día de triunfo, el día será un día de victoria, porque vamos a mantener nuestra mente ocupados con lo que el Señor nos ha enseñado a primeras horas de la mañana. Ocupamos nuestra mente con esto. Y Dios lo sabía.
En el Antiguo Testamento, cuando Dios enviaba a alguien a una misión que implicaba temor, que implicaba angustia, que implicaba peligro, lo primero que le decía es, en este caso, que tiene que estar siempre pendiente de la palabra, que tiene que estar siempre en contacto con la palabra. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 8, mire lo que le decía Dios a Josué antes de, cuando lo estaba comisionando para que tuviera él la responsabilidad de llevar al pueblo para conquistar la tierra de Canaán. Esa conquista implicaba todo tipo de sentimiento, angustia, vergüenza, tristeza, decepción y un montón de... Dios sabía que todo esto iba a pasar por la vida de Josué y que lo único que lo mantendría en pie es prácticamente su confianza en Dios, su confianza en la palabra de Dios. Por eso en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, oiga esto, porque entonces, ¿qué? Si la palabra no se aparta de mi boca, si medito siempre en este libro de la ley, día y noche, guardando y haciendo lo que está establecido en este santo libro, entonces harás prosperar tu camino. Y oigan esto, y todo te saldrá bien. Por mucho que el mundo esté de rodillas, por mucho que el mundo esté temblando, por mucho desastre que está haciendo esta enfermedad en todas partes, y por causa de esta enfermedad estamos nosotros hoy encerrados físicamente, pero que, gloria a Dios, Satanás nunca ha podido aprisionar la palabra del Señor. Quizás en esta oportunidad quiso hacerlo encerrándonos a nosotros, pero gloria a Dios, porque hoy tenemos tecnología, hay medios, y esta aplicación es uno de los medios por la cual la palabra del Señor está siendo divulgada en todas partes. En todas partes está siendo divulgada prácticamente la palabra del Señor. Entonces, número 1, llenémonos de la palabra de Dios. Y número 2, alejémonos de la gente negativa y rodeémonos de gente positiva. Porque lamentablemente siempre nos vamos a topar con estas dos clases de personajes. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, encontramos un ejemplo de esto. Cuando aquel principal llegó a Jesús y le dice, por favor, yo quiero que me acompañes a casa porque mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella y vivirá. Jesús prácticamente, este principal, fue rodeado de estas dos clases de personas. ¿Se acuerda usted? Mientras iban de camino, había un grupo que venía de su casa y le dijo, ya no molestes más al maestro. Mire las palabras que se le estaban dando a él en medio de su angustia. No eran palabras positivas, no eran palabras de aliento. ¿Qué fue lo que se le dijo? Ya no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. Tu hija acaba de morir. Pero Jesús, estando al lado de él, le dice, lo abraza sin duda y le dice, no temas, cree solamente, cree solamente. Mire estas dos clases de personas que rodearon prácticamente la vida de Jairo. Algunos que hablan y salen de su boca palabras de aliento, de fortaleza, de esperanza, como las palabras que salieron en labio de Jesús. Pero otros cuando hablan palabras prácticamente de desconsuelo, de desánimo, como aquellos que le dijeron, no molestes más al maestro. Y aquí también nosotros podemos aprender que tenemos que tener cuidado, que hablar con las personas cuando están pasando por una situación difícil. Entonces, dos consejos importantes, dos pensamientos negativos. Primero, llenémonos de la palabra. Segundo,
alejémonos de personas negativas y rodeémonos de gente prácticamente positiva, y no solamente de gente, sino que también es importante qué es lo que miramos, qué es lo que leemos, qué es lo que escuchamos. Alguien dijo en esta oportunidad, platicando con una persona hace algunos días, me siento muy deprimido, muy asustado por todo lo que está pasando. Y le preguntaba cuál es la razón. Y él me decía, me mantengo solo viendo noticias, pegado a la televisión todo el tiempo, viendo las noticias. ¿Y qué es lo que nos transmiten ahí, hermano? ¿Usted se ha dado cuenta? Solo prácticamente la mayoría de cosas que se habla en un noticiero son cosas negativas que infunden miedo, que infunden preocupación. ¿Qué será de mí? Entonces, llenémonos mejor de la poderosa palabra del Señor. Y por último lugar, otra cosa que hizo David para, en este caso, vencer la adversidad es alabar, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Cuando David recibe la noticia que un gran ejército venía contra él para matarlo, para destruirlo, mire lo que hace David. Desde el versículo 4 al versículo 7. ¿Sabe qué hace David del versículo 4 al versículo 7 del Salmo capítulo 11? Ahí él alaba al Señor. La palabra alabar significa elogiar, ensalzar, exaltar, decir cosas favorables o resaltar las cualidades o méritos de alguien. Cuando decimos alabamos al Señor, entonces vamos a elogiar, vamos a ensalzar, vamos a exaltar, vamos a decir cosas favorables o resaltar las cualidades o los méritos de ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso es exactamente lo que hace David desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Ahí reconoce él que Dios es santo, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisapiente, que Dios es juez justo. Vuelvo a repetir, no comienza a reprochar, no comienza a quejarse, no comienza a blasfemar a Dios ante esta noticia enorme que se le estaba dando. No, comienza a alabar. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en los cielos. El Señor dice, mira y examina a todos los hombres que hay en el mundo. El Señor es juez justo. El Señor sabe recompensar a los malos, pero sabe también recompensar a los justos. Y los justos mirarán, comienza a elogiar a Dios, comienza a alabar a Dios. Alguien dijo en una oportunidad que la alabanza, hermanos y hermanas, es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo he experimentado en carne propia, hermano. En muchas ocasiones he permitido que los malos pensamientos agobien mi vida. Pero en muchas ocasiones cuando me he sentido triste, angustiado y preocupado, comienzo a elevar un canto al Señor. Y miren, hermano, la alabanza, ¿sabe qué hace la alabanza? Comienza a accionar el poder de Dios. Y la alabanza nos libera de la angustia, la tristeza y la depresión. Nos libera de la angustia, la tristeza y la depresión. Uno de esos ejemplos preciosos y maravillosos es lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. ¿Se acuerda usted de Pablo y Silas, dos grandes hombres de Dios que por anunciar el evangelio de Jesucristo, dice que después de ser azotados, dice la Biblia, fueron echados en una cárcel oscura, sucia, maloliente? Imagínense ustedes cómo estaba el cuerpo de estos siervos de Dios, adoloridos, heridos, donde ellos pudieron haber blasfemado en contra de Dios, donde pudieron estar ahí quejándose: Señor, ¿por qué a nosotros si somos tus siervos, si predicamos el evangelio? Mira, Señor, el tiempo, mira lo que hemos dado. Pudieran haber reprochado todo esto en contra de Dios, pero no lo hicieron. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo
si hubiéramos encontrado en estas situaciones? ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos hecho lo contrario. Hubiéramos blasfemado, hubiéramos reprochado, nos hubiéramos quejado en contra delante del Señor. Pero Pablo y Silas no lo hicieron. ¿Qué hacían ellos mientras tenían los pies en el cepo, atado a las cadenas? ¿Qué hicieron? Dice la Biblia, pero Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermano? Cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y usted sabe qué sucedió después. Mientras ellos alababan, mientras ellos cantaban, mientras ellos elogiaban, ensalzaban a Dios a través del canto, ¿qué sucedió? La alabanza accionó el poder de Dios y la cárcel comenzó a temblar los cimientos, las puertas se abrieron y fueron prácticamente liberados de esa situación en la que ellos estaban pasando. Eso es lo que hace la alabanza en nuestras vidas. Cuando hay situación difícil, alabemos al Señor como David. Entonces, independientemente cuál sea la situación que estemos atravesando, alabemos al Señor. Bien podemos elevarle un canto a David. Hemos visto hemos visto en esta mañana, David, en medio de esta situación, alabó al Señor. El ejemplo que les acabo de poner, Pablo y Silas, heridos, alababan, glorificaban al Señor. Entonces sí podremos elevarle un canto a Dios, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. Hermano y hermana, concluyo. Desconozco la magnitud de la adversidad por la que usted está pasando en esta mañana. Usted y Dios lo sabe. Yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra, que esta reflexión del Salmo capítulo 11 pueda haber transmitido consuelo a su corazón. Y le animo en el nombre de Jesús a que pongamos en práctica lo que este Salmo nos enseñó, cómo vencer la adversidad. Recuerde que para vencer la adversidad necesitamos hacer 3 cosas. Número 1, confíe en Dios, descanse en Dios. Número 2, póngale un alto a esos pensamientos negativos que invaden su mente. Pongámosle un alto. Y en tercer lugar, exaltemos, alabemos, engrandezcamos el nombre del Señor por medio de la alabanza, y verá usted, el poder de Dios se manifestará de una manera poderosa en nuestras vidas. Amén. Gracias. Ha sido para mí un verdadero honor poder compartir con ustedes esta palabra.